Y esto es Radio Morenita del Valle, desde el 104.5, La Voz de la Madre en tu Hogar, desde la ciudad de Concepción, en Tucumán, Argentina. Buenas tardes y felicidades a todos los padres en este día, Día del Padre, en Argentina. Bueno, yo ya no tengo a mi papá, que ya partió. Pero bueno, un saludo para todos los papás que hoy en día pueden celebrar su día aquí en la tierra. Bueno, como todos los domingos vengo a acompañarlos con la lectura y reflexión del Evangelio, los santos y las fiestas litúrgicas que corresponden a este día. Y en este día de hoy, día domingo 21 de junio, día que recordamos y honramos a nuestros padres, recordamos a San Luis Gonzaga, jesuita, patrón de la juventud católica. Les leo lo que este santo dejó como herencia para toda la juventud. Os confiaré, oh ilustra señora, que meditando sobre la divina bondad, mar sin fondo y sin límites mi mente se extravía. No puedo entender cómo el Señor mire mi pequeño y breve trabajo y me recompense con el reposo eterno, y desde el cielo me invite a esa felicidad que hasta ahora he buscado con negligencia y que, aunque muy pocas lágrimas he derramado por ella, me sigo ofreciendo ese tesoro que es la coronación de grandes trabajos y llantos. De la última carta a su madre el 10 de julio de 1591. Este santo nació en la provincia de Mantua, de donde era originaria su familia. Habiendo sido el primogénito de un noble linaje, su destino a la guerra parecía que hubiera sido ya predeterminado. Su padre, el marqués Ferrante, estaba convencido de ello y por eso lo ejercitó en el uso de las armas y armaduras. Su madre, en cambio, lo educó con su testimonio de fe y con sus oraciones. Su precoz encuentro personal con Dios. Luis nos contará que su vocación a la vida religiosa maduró muy precozmente. Como cualquier niño normal, a la edad de 5 años jugaba a la guerra. Y luego, como a los 7 años, se arrodillaba varias veces al día para recitar los salmos penitentes. A los 10 años se consagró definitivamente a María, como ella se había consagrado a Dios. A los 12 años recibió la primera comunión de manos de San Carlos Borromeo. En ocasión de su visita pastoral a Brescia, confió luego sus intenciones de consagrarse como religioso a su madre, pero su padre se opuso a esa decisión con todas sus fuerzas. Incluso se burló de él, pero Luis se defendió diciendo: busco la salvación, Padre mío, búsquela usted también. Su padre intentó disuadirlo enviándolo a las cortes italianas, quizás para que esos ambientes se distrajera o se enamorase, pero el resultado obtenido fue contraproducente, pues Luis confirmó con más vigor su decisión de entrar en la compañía de Jesús. Así que en 1585 firmó su renuncia a los títulos y a la herencia a favor de su hermano menor Rodolfo y se fue a Roma. Solo tenía 17 años. Entre los jesuitas, Luis se distinguió por su fe siempre entusiasta y por su hábito de intensas penitencias y autocontrol. Sus superiores
se dieron cuenta inmediatamente de que Luis era una verdadera y poco común joya espiritual, tanto que después de su muerte, el superior general, sucesor directo de San Ignacio de Loyola, afirmó que pensaba que Luis se había salvado de la peste, pues estaba convencido de que el Señor lo había destinado a ser el guía de la compañía de Jesús en un futuro. Entre los jesuitas solo pasó unos pocos años, estudió teología, pero no tuvo tiempo para profesar sus votos. Mientras Luis vivía en Roma, varios dramas flagelaban a la ciudad, uno tras otro, primero la sequía, luego la hambruna, finalmente una epidemia de peste tifoidea. Fiel al lema como los otros, es decir, renunciando a sus nobles orígenes, así como a los privilegios derivados de su estado de salud, Luis se fue entre los apestados para curarlos y ayudarlos. Junto a San Camilo de Lelis, un día vio a un enfermo abandonado en la calle, a punto de morir. Lo cargó sobre sus hombros y lo llevó al hospital de la Consolata. Así es como probablemente se infectó y unos días más tarde murió en los brazos de sus compañeros a solo 23 años de edad. Fue canonizado en 1726 por Benedicto XIII, quien 3 años después lo nombró protector de los estudiantes. Pío XI lo proclamó protector de la juventud católica en 1926. Juan Pablo II lo nombró protector de los enfermos de SIDA en 1991. Esta es una breve historia de lo que es este santo San Luis Gonzaga. Como ven, como en muchos de los casos, las personas son llamadas a una temprana edad a servir a Dios. Y tuvo el tiempo suficiente que Dios necesitaba para poder manifestar su bondad a toda la humanidad. Este chico de apenas 7 años, ya sabía lo que debía hacer. Y más, mostraba señas de un carácter de humildad, sobre todo ante los agravios de su padre, que lo persuadía a no hacer tal cosa. Y él en vez de reaccionar mal, simplemente solo quería el bien para su papá. Es así que toda su vida se la pasó sirviendo a la humanidad, olvidándose de las características materiales con las que contaba su familia. No hay duda de que esta persona había sido confirmada por Dios para semejante misión. No es así, no es tal así que no se contentó solamente con servir desde el punto de vista intelectual, sino lo hizo de todas formas. Lo hizo como ninguna otra persona lo haya podido hacer, con toda su humanidad, dejando todo lo que tenía y sintiéndose poco lo que daba incluso para Dios. Es así que a los 23 añitos, siendo muy joven, Dios se lo llevó con él. Hasta hoy en día, como vamos a leer el Evangelio, son cosas y acciones que son recordadas con mucho amor y cariño por toda la humanidad. Este santo San Luis Gonzaga fue reconocido
reconocido y honrado por muchos papas durante los siglos. Tal es así que después de su canonización en 1726, el Papa Benedicto XIII lo nombró protector de los estudiantes. Después, ya 2 siglos después, el Papa Pío XI lo proclamó protector de la juventud católica en 1926, y en el mismo siglo San Juan Pablo II lo nombró protector de los enfermos de SIDA, para que ustedes vean todos los atributos y cómo estaba depositada la confianza en su santidad, por todas las características y el tipo de santo a quienes estaban invocando. No se trataba de cualquier santo, se trataba nada menos que de San Luis Gonzaga, alguien que dedicó su vida en la niñez y en la juventud a servir a Dios. Por eso es que se lo proclama como el protector de los jóvenes y de los estudiantes. Y no tan solo por su tarea incansable de servir al prójimo, también acudió en ayuda de los que estaban enfermos. Por tal acción, San Juan Pablo II lo nombró protector de los enfermos de SIDA, esa terrible enfermedad que azotó la última parte de la centena de los 2000. Algo muy lindo para recordar en este día, porque vamos a ver más adelante cómo las buenas acciones, cuando leamos la primera lectura, son las que van a perdurar para siempre y van a ser grabadas a fuego en el corazón de las personas. ¿Y de qué manera? No nos olvidemos sobre todo la Iglesia Católica, sobre esta gran figura que fue San Luis Gonzaga, jesuita, padrón de la juventud católica, en este día 21 de junio, donde toda la comunidad argentina está festejando el Día del Padre. ¿Qué mejor manera de honrar al Padre? Honrar al Padre recordando a este santo. Bueno, en el Evangelio del día, hoy vamos a leer la primera lectura, la lectura del libro de Jeremías, y es donde aquí vamos a cruzar la información que tenemos de la lectura de estas escrituras, cómo se reflejan en la persona de San Luis Gonzaga. Y dice: lectura del libro de Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías. Pero antes de leer la lectura, quiero un poco leerles sobre la persona de Jeremías. ¿Quién era el profeta Jeremías? El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la desintegrada nación de Israel. No sé si logran entender estas palabras. Desintegrada, ¿qué quiere decir? Que se borró para siempre de la historia el nombre de Israel. Acertadamente, él fue el último profeta que Dios envió a predicar en el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín. Este profeta provenía de esas tribus, de Judá y de Benjamín. Dios repetidamente había advertido a Israel que detuviera su comportamiento idólatra. ¿Y a través de quién lo hacía Dios? A través de los profetas, enviando a este último profeta, que más adelante vamos a leer cómo es que su tarea terminó en esta nación disuelta. Pero ellos no escucharon. Así
que separó las 12 tribus en dos, enviando las 10 tribus del norte en cautiverio a manos de los asirios. Luego Dios envió a Jeremías a Judá para darle las últimas advertencias antes de echarlos de la tierra, diezmando la nación y enviándolos al cautiverio en el reino pagano de Babilonia. No nos olvidemos que la semana pasada hablamos sobre la Torre de Babel, que era en esa ciudad Babilonia, que hoy actualmente es el país de Irak. Jeremías, un hombre fiel y temeroso de Dios. Como les dije, ¿cómo puede surgir de esa tierra alguien fiel y temeroso a Dios ante tanta incredulidad de esta comunidad? Justamente porque Dios lo ha elegido y lo marcó de entre los hombres para darle tal misión. Fue llamado a decirle a Israel que, por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos y ahora estaba preparando para expulsarlos de la tierra por parte de un rey pagano. Por supuesto que si viene alguien a decirnos a nosotros ahora mismo que si nosotros seguimos con la actitud pecaminosa, va a venir un pueblo vecino y nos va a arrasar, nosotros nos vamos a reír, lo vamos a timar de loco. Pero Jeremías no era cualquier persona. Jeremías era alguien honrado, justo, fiel y temeroso de Dios, pero sus corazones estaban enceguecidos y eran incapaces de ver en la figura de Jeremías alguien con la garantía de poder decir la verdad. Por lo tanto, no hay duda que Jeremías, quien solo tenía unos 17 años cuando Dios lo llamó, era un jovencito. Tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo, y él les suplicó que escucharan. Él es conocido como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino que sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no escuchaba. Ahora nos hacemos la pregunta nosotros, si ya Jeremías sabía lo que iba a suceder, no tenía caso de que vaya a decirle semejante noticia. ¿Para qué esforzarse? Pero su corazón quería que toda esa comunidad se salvara y se producía una confusión emocional, de tal manera que lloraba de tristeza por no poder cambiar tal situación que era irremediable. Además, no encontró consuelo de parte de nadie. Dios le había prohibido casarse o tener hijos, y sus amigos le habían dado la espalda. Así que además de tener la carga de saber que del juicio venidero también debió haberse sentido muy solo, Dios sabía que esta era la mejor manera para Jeremías. En esta última frase vamos a poder entender de nuestras vidas cómo algunas cosas no son para nosotros. Y tenemos que aceptar con alegría lo que sí son, lo que ya se nos han dado para nosotros. Y siempre rogar a Dios, tener la humildad de poder reconocer la paternidad de Dios y dar gracias por lo que ya tenemos y por lo que Dios nos va a dar en el futuro. Porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones de un corto tiempo, con bebés, niños y adultos muriendo de dolorosas enfermedades con sus cuerpos, sin poder ser enterrados y sus cuerpos siendo devorados por las aves. Ahí está la protección de Dios a Jeremías. Imagínense cómo alguien
con 17 años que iba a dar todo este mensaje, incluso iba a tener familia, iba a ver morir a su familia, no iba a ser un buen mensajero, se iba a perturbar de tal forma. Conociendo el corazón de Jeremías, Dios le prohibió casarse y por lo tanto tener hijo y esposa y familia. Obviamente el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles del pecado, que ya no creía en Dios ni tampoco tenían temor de él. Jeremías predicó durante 40 años y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio o sensibilidad de los corazones. Y las mentes del pueblo obstinado e idólatra es lo que nosotros sentimos cuando tal vez venimos aquí a la radio, hablamos tanto de Dios y queremos que tanto las personas escuchen a Dios, no a nosotros sino a Dios, que por lo que dice a través de las escrituras y de nuestros sacerdotes, y vemos que nuestros proyectos no progresan. Dice aquí, los otros profetas de Israel, bueno, cierro primero la idea, veo que nuestros proyectos no progresan, pero realmente el destino de todas esas personas que no escuchan a Dios y no lo van a escuchar porque tienen sus corazones endurecidos, no es para que se salven esas personas, sino para que se salven estos servidores, para que sigan ejerciendo lo que vienen haciendo, creyendo en Dios, depositando toda su confianza en Dios, y aunque sus proyectos se vean ensombrecidos, seguir confiando en Dios. Los otros profetas de Israel habían sido testigos de algunos logros. Claro, algunos de los profetas como Isaías, como Zacarías, como Elías, habían sido testigos de los logros de sus proyectos, pero este no, al menos por un poco de tiempo, dice. Pero Jeremías no, él estaba hablando a una pared de ladrillo, sin embargo sus palabras no fueron desperdiciadas. Por supuesto que sus palabras no fueron desperdiciadas, sino yo no las estaría repitiendo en estos momentos. En las escrituras vamos a leer cómo es que del mal puede desarrollarse el bien. En cierto sentido, sus palabras eran perlas echadas delante de los cerdos que estaban trayendo convicción a cada persona que la escuchaba, aunque se negaron a prestar atención a la advertencia. Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ello era falta de fe, confianza y fe en Dios, junto con la falta de temor que hizo que lo menospreciaran. Es muy fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad, especialmente cuando el enfoque no está en Dios. Tal es el caso cuando nosotros depositamos nuestra confianza sobre todo en otras personas, en cosas, en el dinero. Esa alegría, ¿cómo es? Pasajera y débil y cristalina. No por lo transparente, sino por lo que se puede romper en cualquier momento. La nación de Israel, al igual que muchas naciones hoy en día, había dejado de colocar a Dios en el primer lugar y lo habían reemplazado con dioses falsos. Es el caso de hoy en día, como dice, hay muchos dioses falsos en nuestra cultura, dioses inventados para poder conformar a las personas y poderse aprovechar
de ellas, aquellos que no lo hacían sentir culpable ni tenían convicción de pecado. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Había realizado milagros delante de ellos. No nos olvidemos que hablamos la semana pasada del maná que era uno de los milagros que Dios les había proporcionado. Incluso había dividido las aguas en el mar a favor de ellos. A pesar de todas estas demostraciones del poder de Dios, regresaron a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto, haciendo incluso votos a la falsa reina del cielo, además de realizar otros ritos y ceremonias que formaban parte de la cultura y religión egipcia. Dios finalmente los entregó a su idolatría diciendo: así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ellas. Y le envió este último servidor como advertencia. Aún así, no tan solo no le creyeron, sino que se burlaron de él. De esa forma, esa nación, como muchas naciones del mundo el día de hoy, son tomadas como esclavos, no tan solo de otras personas, sino del pecado. Jeremías se desanimó, él se hundió en un lodazal donde muchos creyentes parecen atascarse cuando piensan que sus esfuerzos no están haciendo una diferencia. Y aquí está la gran prueba de Jeremías. Imagínense, 40 años, estamos hablando de una persona de 17 años. Si dice que 40 años predicó, tenía 57 años, casi mi edad. Y no había logrado nada. Es como aquel francotirador que lo contratan para que vaya a disparar y no hace ni un solo tiro. Y se está acabando el tiempo. Jeremías se desgastó emocionalmente, por supuesto, era humano. Incluso hasta el punto de dudar de Dios, aunque Dios no había terminado con él. Jeremías registra una lección para que cada creyente recuerde cada vez que se sienta solo, inútil, desanimado y cuando esté dudando de su fe. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ahí está lo que yo les quería explicar hace rato. Si entresacares lo precioso de lo vil, porque Dios, la inteligencia de Dios, desafía cualquier inteligencia humana. Y muchas personas que con la maldad están buscando la manera de librarse de los compromisos y de los proyectos que Dios tiene para la humanidad, hacen cosas increíbles en nombre del mal, cosas que pueden usar para hacer el bien. Tal es así que todas aquellas personas, hay una parte donde leemos la historia de Jeremías, donde se confabulan para que a Jeremías le vaya mal y poderse ellos salirse con la suya. Pero Dios, yendo en auxilio de su siervo Jeremías, deja en ridículo a todas aquellas personas. Y esta es la enseñanza en la cual les quiero resaltar el día de hoy. Que resulta que a través de todos los tiempos esa humillación nos ha servido a nosotros para construir nuestra justificación. Hasta hoy, en nuestros días, nosotros recordamos aquel triunfo de Dios sobre la maldad. Entonces, ¿cómo se construye la justicia? De esta forma,
muchas veces usando las cosas del mal para construir la justicia. Será como mi boca, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios le estaba diciendo a Jeremías, vuelve a mí y restauraré el gozo de tu salvación. En el momento de confusión de Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le da la libertad de elegir. A pesar de Dios haberlo elegido de entre el pueblo para ser su mensajero, le está dando esa libertad de elección. Estas palabras son similares a las que escribió David cuando él se arrepintió de su pecado con Betsabé. Es sobre aquella infidelidad sobre la cual David había retomado su amistad con Dios. Lo que podemos aprender de la vida de Jeremías es el consuelo de saber que, al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios, pueden experimentar el rechazo, la depresión y el desánimo en su caminar con el Señor. Esta es una parte normal del crecimiento espiritual, porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra la nueva naturaleza, lo que es nacido del Espíritu de Dios. De acuerdo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si, como Jeremías descubrió, nosotros podemos saber que la fidelidad de nuestro Dios es infinita. Incluso si somos infieles, Él permanece fiel. A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje impopular, claro, un revés para el pueblo, y de condena para Israel, un mensaje que le causó gran angustia mental y que también hizo que fuera despreciados a los ojos del pueblo. Dios dice que su verdad suena como locura para los que pierden, pero para los creyentes es palabra de vida. Locuras para los que se pierden, pero para los que escuchan son palabras de vida. Y aquí está otra revelación de lo que este mensaje de este gran profeta nos quiere anunciar en este día. Lo que para muchos es locura, para otros son palabras de vida. Y cuando hablamos de vida, estamos hablando de la vida con Dios allá en el cielo y no de esta vida. Dios también dice que vendrá el tiempo cuando la gente no va a tolerar la verdad. Los que estaban, claro, porque va a estar tan contaminado el mundo de los probabilismos, que todo lo que venga de la verdad pura se va a ver manchada, ensombrecida por toda aquella distracción. Los que estaban en Israel en los días de Jeremías no querían escuchar lo que tenía que decir, y su constante advertencia sobre el juicio les molestaba. Claro, como no nos olvidemos que en la época de Jesús también ya les molestaba Jesús, porque no era lo que ellos habían esperado de aquel Mesías. Esperaban, para ellos la palabra de Mesías era un liberador de la tiranía romana, de la tiranía del mundo. No entendían el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que les molestaba. Y bueno, ¿y qué hicieron? Lo crucificaron. Así ocurre en el mundo de hoy cuando los creyentes que están siguiendo las instrucciones de Dios están
advirtiendo al mundo perdido y moribundo sobre el inminente juicio. Aunque la mayoría no están escuchando, debemos perseverar en proclamar la verdad con el fin de rescatar a algunos de la terrible sentencia que inevitablemente vendrá. Eso nos da la esperanza de que nuestras palabras, nuestras voces, esta querida Radio Morenita del Valle, en algún corazón van a grabarse, van a penetrar. Por eso nos está llamando a no bajar los brazos y seguir perseverando en proclamar la verdad con el fin de rescatar algunos de entre los tantos. Bueno, no vamos a hacer pausita porque ya faltan 10 minutitos para las 17. Hora que yo entrego mi programa para el siguiente programa o para que siga la programación normal de la radio, vamos a leer lo que es el Evangelio del día de hoy. Son muy lindas estas palabras y estos mensajes que nos deja la historia de la vida en la tierra de aquel profeta Jeremías, que con 17 añitos ya estaba comunicando a Dios al mundo. Aunque como dice ahí, y un mensaje para muchos de nosotros que creemos no está logrando nada con todo lo que hacemos, para que sigamos haciéndolo con la misma intensidad que lo venimos haciendo. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Hay una palabra rara aquí que me ha forzado a buscarla, que quiere decir ignominia. Y se las leo. Ignominia habla de una humillación, una deshonra que quedará grabada en las historias de la maldad, como algo que vino a servir a la bondad. No nos olvidemos que aquel profeta que no había creído lograr algo, que durante esos 40 años proclamó y comunicó a nuestro Padre Celestial al mundo, lo hace a través de estas acciones. Es toda esta vergüenza que hoy sirve para construir nuestra fe, nos está siendo comunicado hace lo que pasó hace muchísimos años, para construir nuestra fe y nuestra verdad. Señor de los ejércitos, que pones a pruebas al justo, es el caso de Jeremías, porque muchos de nosotros vamos a ser puestos a prueba de esta forma. Solo no nos olvidemos cuando nos pase tal cual cosa en la adversidad, que aquel profeta caminó 40 años por toda una región sin lograr un solo convertido, y sus palabras no fueron escuchadas ni elogiadas por nadie. Nunca hubo una chispa de esperanza en todo lo que él hacía. Esa es nuestra
nuestro respaldo el día de hoy. Jeremías es la voz que va a sonar en nuestras mentes cuando nosotros nos veamos desanimados por las adversidades. Señor de los ejércitos, que pones a pruebas al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. En la segunda lectura, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre ellos que no pecaron como pecó Adán cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de uno solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Viendo Dios que el hombre duro de corazón era incapaz de creer en Dios, de ser obedientes, envió a su Hijo al mundo, como dice la Escritura en muchos libros, envió a su Hijo primogénito para salvar al mundo de los pecados. Y no lo hizo a través de nuestro Señor, y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por nosotros para librarnos de las angustias de la muerte y del pecado. Si no, nosotros los hombres no lo íbamos a lograr. Por eso nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo va a ser suficiente para poder librarnos de las ataduras de la muerte. La injusticia de la desobediencia y el pecado son sobrepasados por una justicia perfecta del don de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio del día de hoy, el Evangelio de San Mateo, nos llama a que no temamos y nos encomendemos el alma al que nos conoce de antes, al que nos fortalece y nos guía por el sendero seguro. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítalo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las terrazas. Todo esto es para quien vive en oración y en un contacto permanente con Dios. Dios nos habla de día y de noche para que nosotros podamos
compartirlo con todos nuestros hermanos. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Es una grave advertencia de Dios a todas sus criaturas. No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda, sin embargo ni un solo de ellos cae por tierra si no lo permite Dios. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por eso dice, más bien hay alguien que nos conoce muy bien. Hay alguien que nos conoce muy bien y es el que nos fortalece y nos guía por los senderos seguros. Es a aquel a quien nosotros debemos temer y entregar todo nuestro ser. Por lo tanto, no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Aunque me reconozca delante de los hombres, yo también al que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en el cielo. Otra advertencia de los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos negar a un Dios vivo que obra en el corazón de las personas? Tenemos la reflexión de los papas también en este últimos minutitos, lo vamos a leer para ver qué nos dicen. Justamente es la reflexión de Francisco en el Ángelus del 21 de junio del 2020. Dice, el Evangelio de este domingo recoge la invitación que Jesús dirige a sus discípulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados ante los desafíos de la vida, advirtiéndoles de las adversidades que les esperan. Y ya las lecturas nos habían advertido de 2 formas, a través de nuestro profeta Jeremías y a través de San Pablo en las 2 lecturas anteriores al Evangelio. El pasaje de hoy forma parte del discurso misionero con que el Maestro prepara a los apóstoles para la primera experiencia de proclamar el reino de Dios. Jesús les exhorta con insistencia a no tener miedo. El miedo es uno de los enemigos peores de nuestra vida cristiana y Jesús exhorta: no tengáis miedo. No tengáis miedo, y Jesús describe 3 situaciones concretas a las que se enfrentarán. Dice, son como las 3 tentaciones: endulcorar el Evangelio, aguarlo, verlo a la ligera. La segunda, la persecución. La tercera, la sensación de que Dios nos ha dejado solos. Tres cosas muy fuertes y profundas que dice nuestro querido difunto Papa Francisco aquí. Endulcorar el Evangelio, aguarlo, dice. ¿Qué quiere decir cuando uno dice? Es como cuando nosotros bebemos un vino y le echamos agua para que se haga más. Pierde su esencia. Cuando nosotros lo aguamos, quiere decir que lo estamos viendo superficialmente al Evangelio. El Evangelio está para leerlo en profundidad. No hay que ir apresurado a leerlo al Evangelio y ya está. No.
No vamos a tratar de descubrirlo en su totalidad, pero debemos leerlo porque Dios nos va a hablar a través del Evangelio. La segunda es que van a ser perseguidos por, por creer, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de la verdad, por locos. La tercera es la sensación de que Dios nos ha dejado solo. Vamos a tener esa tentación de que todos los que hacemos no da sus frutos. Y esa va a ser la otra tentación. También Jesús sufrió esta prueba en el huerto de los olivos y en la cruz. Dice Jesús, a veces sentimos esta aridez espiritual, no tenemos que tenerle miedo. El Padre nos cuida porque nuestro valor es grande a sus ojos. La importancia es la franqueza, es la valentía del testimonio de fe. Reconocer a Jesús ante los hombres y seguir adelante obrando el bien. En esta última frase está resumido todo lo que nos dicen las Escrituras el día de hoy. El Padre nos cuida porque nuestro valor es grande a sus ojos. Lo importante es la franqueza, es la valentía del testimonio de fe. Reconocer a Jesús ante los hombres y seguir adelante obrando el bien a pesar de todo. Con estas últimas palabras yo los dejo, será hasta el otro fin de semana. No tenemos música porque bueno, aquí hay un problemita, no puedo iniciar nada con música, así que bueno, será hasta el próximo fin de semana. Yo los saludo en Cristo y María Santísimas. Cuenta regresiva en Radio Morenita del Valle en el 104.5 y otras más problemas.